Nosotros, y me voy a ir como a lo más básico, ¿no? Si nosotros vemos esta idea del hermetismo como todo lo que está afuera está dentro, todo está conectado, pues evidentemente nuestra manera de actuar y de pensar y de acercarnos a todo, pues cambia, ¿no? Porque ya no es, bueno, empujo a Daniel, ese es problema de Daniel, no. Entiendo que hay una conexión entre él y yo, o con Pino, o con lo que sea que esté pasando afuera. Sí. Y eso es algo bonito. Y fíjense, de nuevo, hermetismo práctico 101. Y por eso lo que habíamos hablado del cristianismo, ¿no? En teoría, ama a Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Entonces, si tú partes de esa premisa, pues el mundo sería chévere. Axis Mundi, un término dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Y yo soy Luis Bond. Y en este episodio vamos a hablar sobre la tabla esmeralda, el hermetismo y muchas cosas interesantes sobre esos temas. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta, porque más allá de los seguidores y el aluvión de mensajes, la gente revisa las métricas. Sí. Y me escriben, oye, mira, qué bueno este episodio que tuvo tan buen engagement. Y bueno, uno de los episodios que tuvo más engagement fue el episodio del Kibaleón. Yes. Por eso y por esa razón queríamos seguir ahondando sobre ese tema, ya que les pareció interesante, y pues ir explorando un poco más. Como han visto en esta temporada, estamos tratando como que tocar o retocar temas que hemos ya hablado para profundizarlos, desarrollarlos y aprender un poquito más. Bien, entonces comenzando con esto, como siempre, como es tradición, bueno, mentiras, como es costumbre. Usos y costumbres. Claro. Como es costumbre, el episodio de Equivaleón se lo vamos a dejar Por acá. aquí, como bien dijo Alex. Bien, Luis, vamos a comenzar primero por el principio. En el episodio de Equivaleón hablamos un poquito de la tabla esmeralda, hablamos un poquito de Hermes Trismegisto, pero vamos a comenzar con el personaje de Hermes. Y para la gente que no vio el episodio del Kibaleón, como para engancharlos, todo arrancó porque Daniel quería que habláramos del Kibaleón. Entonces, en ese episodio estuvimos hablando de cómo el Kibaleón, pues, es algo inventado por una gente, etcétera, etcétera. Y él fue como, ¡no puede ser! Pensé que era como un texto súper tradicional de toda la vida, de que estaba escrito en Mesopotamia, pero no. La tabla esmeralda sí va a ser un texto tradicional. Ok. Entonces, partimos con Hermes, ¿no? Ok. Hermes Trismegisto va a ser Hermes el 3 veces grande. Y va a ser una figura clave dentro de el hermetismo. Que el hermetismo, vamos a hablar de él más adelante. Un poco más adelante en este episodio. Pero básicamente es un personaje mítico. Unos van a decir que Hermes Trismegisto va a ser un grupo de iniciados. Un poco como, por ejemplo, cuando se habla de los Rosacruces. O cuando se habla de un grupo de personas que encarnan o que se hacen pasar por una. Que es, por ejemplo, una de las teorías favoritas alrededor de Homero. Que Homero supuestamente es un ciego y tal, no sé qué, pero realmente Homero era como un grupo de gente que se dedicó a recoger estos mitos. Pasa algo así con Hermes. O sea, Hermes es un mito. Hermes Trismegisto es un personaje mítico. Okay. Que es un poco como la mezcla de Hermes, nuestro Hermes de Jesús querido de la mitología griega, Tot, que es el Hermes egipcio. Que es como la versión de un Hermes egipcio. Y va a ocurrir una especie de sincretismo que va a dar forma a este Hermes Trismegisto. Ok. Ese es como ese Hermes Trismegisto. Pero... Y ojo, hay algunas teorías que dicen que hay 3 Hermes. Ajá. Y cada uno de estos Hermes, que pueden ser hijos de Hermes, o pueden ser como personas que la leyenda termina transformando en el dios Hermes como lo conocemos. De nuevo, aquí estamos entrando en el terreno mitológico / leyenda. Unos van a decir que Hermes Trismegisto van a ser 3 Hermes. Entonces, el primer Hermes se supone que es uno que viene antes del diluvio, que le va a enseñar cosas a Noé. Otro Hermes se supone que le va a enseñar cosas a Moisés.
Y otro Hermes se supone que va a estar en Egipto y que le va a transmitir cosas a Pitágoras, a Platón, etc. Entonces, la suma del conocimiento de estos tres Hermes, que son como que cada uno va llevando la cadena, forman a esta idea del Hermes Trismegisto. Esa es otra versión de quién puede ser Hermes Trismegisto. Ok, estoy confundido, como siempre. Pero, o sea, ¿es un dios o es una persona? En teoría, es un iniciado. Ok, no es el dios Hermes. No es No. como el dios Hermes. No. Podrías verlo como una persona, un iniciado o como un avatar del dios Hermes. Ok. Un iluminado del dios Hermes que transmite el mensaje. Exactamente. Ok. Bien. ¿Y por qué metiste el Antiguo Testamento? O sea, Porque el hermetismo va a ser clave o mejor dicho, el hermetismo va a tomar elementos de las religiones abrámicas. Entonces, nosotros vamos a tener dentro de todos los textos herméticos, dentro de toda la filosofía hermética, pues ciertos guiños con el Islam, con el judaísmo, con el cristianismo. Por eso, cuando hacemos flash forward hacia mucho más adelante, nosotros vamos a tener textos donde, por ejemplo, se va a hablar de cómo Hermes Trismegisto va a ser asociado al profeta Idris del Corán. Como, por ejemplo, más adelante el hermetismo y la cábala van a hacer clic. Como, por ejemplo, más adelante toda la simbología hermética va a conectar con la simbología crística. Porque el hermetismo va a ser como una especie de marco metodológico donde las religiones abrámicas y el paganismo, o sea, los dioses, etcétera, etcétera, van a poder convivir de manera coherente y, vamos a decir, funcionar. O sea, pero entonces el hermetismo viene después de Cristo. Viene después... El hermetismo va a ser literalmente una tradición, una doctrina tradicional que van a practicar y que van a enseñar los sacerdotes del antiguo Egipto. Se supone que lo que nosotros conocemos del hermetismo está incompleto. Ok. Pero tenemos como las bases, un poco como para poder entender de qué va la cosa. Pero es una doctrina que viene de Egipto. Recordemos que, de nuevo, intentando crear como un marco histórico, todo este conocimiento va de Egipto a Alejandría. En Alejandría, pues, se nutre de lo que viene de Oriente y de Occidente. Entonces, así le llega cosas del Islam, cosas del cristianismo, cosas del judaísmo. Y ya viene mucho más adelante, cuando estamos en la Edad Media, donde comienza el hermetismo a florecer. Okay. Pero, en teoría, las primeras, vamos a decir, o lo que se atribuye del hermetismo, que está como primera temporada, estamos hablando del siglo II después de Cristo. Pero esto se supone que viene de atrás, porque es lo que dice la leyenda. Esto es casi que antidiluviano. Claro, me imagino que viene de antes, solamente que quizás no con el nombre de hermetismo, sino con otra cosa. Como siempre. La tradición es una sola. Okay. Vamos a decir que esto es un revestimiento de esa tradición. Ok, entonces, ¿qué es el hermetismo como tal? ¿Es una doctrina? ¿Es un conocimiento? ¿Es una religión? Doctrina, entendiendo doctrina como cuerpo de conocimiento. El hermetismo es un cuerpo de conocimiento, ¿ok? Yo soy una doctrina. No. Tengo cuerpo y conocimiento. Póngase serio, ministro. Tenía que hacer el chiste. Ajá. Es un cuerpo de conocimiento, 2, que va a ser resguardado por las escuelas de misterio. 3, practicado por los ¿cuáles escuelas de misterio? Una en particular, todas las escuelas de misterio. Ya vamos a hablar de eso. Okay. En Egipto. Y 3, era el arte de los sacerdotes. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Este hermetismo, después que pasa a la librería de Alejandría, etcétera, etcétera, comienza a ser rescatado por las escuelas de misterio como el rosacrucismo, la masonería, inclusive el cristianismo gnóstico o ese cristianismo de la primera temporada que estaba conectado con lo simbólico. Van a conseguir en el hermetismo un espacio donde tú dices, hey, Hermes, Saturno, Zeus no están peleados con la idea de que existe un Dios, de que existe un Cristo. Y Cristo existe, y Cristo es real, y Cristo funciona, porque ya en los mitos griegos tenemos una idea de Cristo, porque ya en otras civilizaciones tenemos una idea de Cristo. Y lo que hace el hermetismo es un poco comprobar que estamos hablando todo de lo mismo. Evidentemente, hoy tú lo ves, y yo lo digo, y suena como herejía. Pero en un momento en el cual tenemos una visión tradicional,
es un poco como lo que intentamos hacer en el podcast, que tú dices, oye, llámese Zeus, llámese Odín, llámese Osiris, hay un padre en todos lados, ¿no? Hay una verdad fundamental. Un poco es lo que va a traernos el hermetismo. ¿Y qué es lo que va a buscar el hermetismo en tres patadas? Ajá. El regreso, la reintegración del hombre a su estado primordial, que es el estado antes de la caída, cuando estábamos en el paraíso. Volver a Dios, cuando volver a éramos la uno con fuente. Dios. Ok. Que fíjate que es lo que busca, de nuevo, cualquier, en teoría, escuela de misterio o cualquier conocimiento. Esotérica. Trascender, exactamente. Ok. Y eso no es sincretismo. No. O sea, porque si me estás mezclando un poquito en esa bolsa del hermetismo todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué es sincretismo? Ujú. Uno, el sincretismo ocurre cuando hay temas políticos de por medio. Entonces, vamos a imaginar que tú eres, Wow, ajá. tú eres un señor de Egipto Ok. y yo soy un señor de Grecia. Yo quiero ¿ok? ser un faraón. Ok. Tú eres un faraón y yo Gracias. soy, vamos a imaginarnos, el jefe de estado de Grecia. Ok. Y yo te invado. Entonces, la gente está acostumbrada a que, bueno, existe una deidad llamada Isis. Ujú. Entonces, yo voy a decir, hey, mira, yo vengo con nuevas costumbres, Ujú. pero, a ver, Isis puede ser también Demeter. Claro. Fíjate, es lo mismo. Entonces, ocurre esta unión, este sincretismo de te cambio esto por esto. Claro, que no necesariamente son exactamente igual. No, y por eso es que ocurre lo sincrético. Ujú. ¿Qué es lo contrario a lo sincrético? La síntesis. Ujú. ¿Y qué es la síntesis? En todas las religiones hay un mensajero. Ujú. Hay un elemento en común. No puedes decir Hermes es lo mismo que Tot, que es lo mismo que el lado mensajero de Odín, o que es lo mismo de Leguá. No puedes decir, no son lo mismo. Pero todos parten de un mismo punto que tiene que ver con hay alguien que inventa el lenguaje, manda mensajes, etcétera, etcétera. Claro. Ahí es donde está la cosa. El sincretismo es cuando yo te digo, te cambio Dionisos por Cristo. Claro. No es así. Claro. Que hay elementos dionisíacos dentro del mito crístico, por supuesto que lo hay, pero no es lo mismo. Ahí es donde caes en el sincretismo. ¿Y qué es lo que hace precisamente el hermetismo? Por lo que plantea a nivel filosófico. Enseñarte que, hey, todas estas verdades que están ocurriendo ahí pueden convivir en el mismo espacio porque estamos hablando de No ello. se No niegan. se niegan, exactamente. Ok, entonces pudieras decir que el hermetismo es como una filosofía. O sea, Bueno. la filosofía es como El un cuerpo de hermetismo va a conocimiento. ser un cuerpo de conocimiento. Ya, ok. Ok, vamos a decir filosófico. Ujú. Y la alquimia Ajá. va a ser la parte práctica del hermetismo. Eso lo hablaste. Ajá. Ok. Una pregunta, ahorita que me acordé, y porque también lo tengo anotado. Está Hermes, está Tot, pero también está Hermanubis, que Sí. es también un dios egipcio que se relaciona un poco con Hermes. Anubis. Pero él no tiene nada que ver con esto. Anubis va a ser una deidad que va a ser un psicopompo, ¿no? Cuando ocurre el juicio de las Como- almas. como Hermes, ¿no? Exactamente. Que- Anubis tiene cara de chacal y se Ajá. supone que cuando Maat pesa tu corazón con una pluma y en teoría el corazón pesa más que la pluma, o sea, te portaste mal, no cumpliste con la Maat, que es la norma, agarraba tu corazón y lo lanzaba para las bestias y se lo comían. Ujú, para Sí, los cocodrilos. bueno, puede ser cocodrilos, pueden ser chacales. Ok. Ajá. ¿Qué sucede? Si se supone que pesaba lo mismo, la pluma pesaba más, te portaste bien y Anubis te llevaba a el reino infinito de la bondad Donde de todo Osiris. está bien. Ajá. Entonces, como Hermes va a ser un psicopompo, en la mitología griega, Hermes conduce las almas al inframundo y las recoge y las vuelve a traer acá, se hace ese sincretismo de, mira, Hermes se parece, o sea, imagínate que estamos tomándonos un café. Esta característica de Hermes, que es lo psicopompo, Exactamente. la comparte con Hermanubis. Entonces se crea este Hermanubis. Que la Al comparte igual- con Anubis. Y Exactamente. entonces se Al igual crea- que se va a crear el Hermes Tot, que es el Hermes. Es el mensajero, el del mensajero, lenguaje. porque Tot es el mensaje, el escriba de los dioses. Tot tiene que ver con la magia. Entonces hay varias cosas que se parecen bastante entre Tot, Hermes, Anubis. Entonces se van a crear estas Ya, ok, ya. deidades que... Claro, que es lo que hemos hablado de que dioses de diferentes tradiciones tienen elementos, quizás arquetipales o elementos dentro del símbolo que comparten, pero no son exactamente iguales e intercambiables, ¿no? Eso es importante saber. Si partimos de la premisa de Dios es uno solo, Ujú. la luz es una sola, la verdad es una sola, etcétera, etcétera, y lo que nosotros vamos a tener en múltiples tradiciones, en mitos y leyendas, son emanaciones de esa verdad, pues evidentemente vas a poder conseguir estos vasos comunicantes que te van a llevar a la fuente. Claro. Ese es un poco el trabajo que intentamos hacer. Ya. Ok, cool. Entonces,
esta figura, Ujú, que es Hermes Trismegisto, ujú. o Trimegisto. Trismegisto. Tris con ese. Ok. Esta figura, Hermes Trismegisto, es la que crea el hermetismo. En teoría, Hermes Trismegisto va a ser el autor de la tabla esmeralda Ajá, o él es el autor de la tabla esmeralda. y Ok. algunos libros de alquimia. O sea, el Corpus Hermeticum, por ejemplo. Se dice que es Hermes Trismegisto. Que es diferente a los panes que escribieron en Equivalio. Las páginas del Kybalión es siglo XX. Estamos ok. hablando de primera temporada, siglo II después de Ok. Cristo, Edad Media, etc. En ese episodio hablamos de la tabla esmeralda, pero dame un refresh de qué es la tabla esmeralda. Es literalmente un pedazo de piedra escrito. Ajá. La tabla esmeralda va a tener diferentes mitos también. Porque, de O sea, nuevo, porque claro, ya después de que no era esmeralda, que en ese episodio me dijiste que Sí, no era sí. esmeralda, ya toda mi Bueno. ilusión se... hay 3 mitos de cómo en teoría aparece la tabla esmeralda. Ok. Entonces, voy desde lo más viejo hasta lo más nuevo. Siento que son como las versiones de Pokémon. Ajá. Un poco así. Ajá. Y no se eliminan una con otra, ¿no? La primera es que la tabla esmeralda fue conseguida por Set. Set es el tercer hijo de Adán y Eva. O sea, están Ok. Caín y Abel y está Set. Ujú. Set le da la tabla esmeralda a Noé. Viene el diluvio Ujú. y esa tabla esmeralda se guarda en el monte Hebrón, que es un monte importantísimo porque pasan muchas cosas en la Biblia en el monte Hebrón. Ok. Entonces, un día alguien lo consigue ahí. Ok. Segunda versión. Moisés, Ujú. cuando estuvo en Egipto, Ujú. todos ustedes recordarán el príncipe de Egipto. Ujú. No recuerdo, pero ok. Bueno, ok. Pero Moisés, sí vi la película de Moisés. por Ah, eso. bueno. Entonces, Ah. Moisés, el tiempo que estuvo en Egipto, se supone que fue instruido por los sacerdotes en el hermetismo y ahí es cuando él recibe la tabla esmeralda. Ok. Pero en ese momento Moisés seguía o sea, la religión israelita. Claro, pero es que de nuevo, pasan cosas en... Es que me cuesta como, o sea, diferenciarlo a la religión. Es que, ajá, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que Moisés haga vida en Egipto no Ajá. quiere decir que él no haya asimilado cosas de lo que aprendió en Egipto o que él no haya podido tener influencia en. Fíjate que, por ejemplo, cuando muere Jacob, Jacob, que va a ser el padre de las naciones, Jacob después se va a cambiar, o sea, Dios lo va a llamar Israel. Ujú. Jacob muere en Egipto y a él lo embalsaman. Embalsamado. ¡Pum! Wow. Ok. Sí. Wow. Ok. Y José, también cuando muere, es embalsamado en José, Egipto. el Los dos. padre adoptivo de Jesús. No, José, ministro. Me perdí. José va a ser uno de estos hermanos Ajá. de los hijos de Jacob, Ok, que es el que ya. tiene los sueños proféticos. Ajá, Entonces ya. los hermanos le va a dar celos y lo van a... Lo quieren lanzar por un pozo, al final lo terminan vendiendo y él termina llegando a Egipto y bueno, X. El cuento es que, fíjate, es una gente que hizo un pacto con Dios, súper ultra de la primera temporada Antiguo Testamento, pero muere en Egipto y bueno, hay que embalsamarlo, fin. O Ya. sea, es parte de la cultura, no pasa nada. Ok. Y bueno, la Ah, gente que esto- le gusta esto- más el lado oscuro de la historia, se supone que Moisés, bueno, aprendió cosas con los sacerdotes, ¿no? Claro. Porque además a Moisés lo tenían en muy buena Buena lid, estima, ¿no? claro. En buena estima. Igual que José. José le interpretaba los sueños al faraón. Por eso es que José también se vuelve en algún momento como la mano derecha del faraón y todo el Claro. mundo lo respeta, etcétera, etcétera. Salva a los hermanos. Bueno, anyway. La tercera versión es que Alejandro Magno consigue la tumba de Hermes. Wow. De Hermes. 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 Un Hermes. Y en esa tumba de Hermes, él ve que en una esmeralda Ok. estaba grabada la tabla esmeralda. Ok. Y él agarró una esmeralda que estaba por ahí al pie de la tumba, lo grabó, borró sus huellas para proteger ese conocimiento y así es como nos llega la tabla esmeralda. Claro, recordemos que la vida de Alejandro, o sea, Alejandro Magno es un personaje que va a estar lleno de leyendas, ¿no? O sea, hay cuentos, o sea, hay leyendas de Alejandro Magno de que el tipo subió al cielo, bajó los infiernos, o sea, se lo tragó una ballena y Claro. o sea, es un personaje, Claro, lo heroico. lo heroico, o sea, completamente que va a llevado estar lleno. Y una de esas leyendas es que, bueno, gracias a él llega la tabla esmeralda. Ok. Pero realmente la tabla esmeralda no existe. Bueno, si existe, si no estuviéramos haciendo el programa de esto. O sea, pero lo que me refiero es, ¿existe físicamente hoy en algún lado?
En este momento existe físicamente hoy en algún lugar, en algún lado, por ejemplo, el cuerpo de Cristo. Creo que no, pero es porque ascendió a los cielos. Pero Cristo existe, es lo mismo con la tabla esmeralda. Es lo mismo. Existió. Existió, existe, existirá. Te me estás Es una poniendo- verdad. te Es me una estás- verdad arquetípica. Fin de la historia. Ministro, está... No. No, ministro. No diga eso. Es eso. O sea, existe. Existió y seguirá existiendo. Y ya lo van a ver, porque cuando comencemos a leer la tabla esmeralda, se dan cuenta como, oye, sí, esto resuena, ¿no? Sí, que esto lo hablamos en ese episodio, de que efectivamente las cosas resuena full, pero lo que quiero es ver el ¿Dónde están los papeles? show me the money, ¿no? Entonces, la tabla esmeralda como tal, según Luis existe y está en una tumba que solamente fue encontrada por Alejandro Magno. Exactamente. En algún lugar está. Pero entonces, ¿de dónde sale lo que está escrito en la... O sea, cómo llega esa... quizás no la tabla esmeralda, la original, sino lo que nosotros conocemos de la tabla esmeralda. Llega a Alejandría Ujú. y de Alejandría comienza a diseminarse. Claro, ok. Entonces, ok. Y claro, por eso se dice que el hermetismo está incompleto. Porque lo que tenemos es la tabla esmeralda, que está redondita. Ella está redondita, perfecta, self-contained. Pero hay muchas cosas del hermetismo que andan por ahí, pero de nuevo están sueltas. Haciéndolas, o sea, salvando las distancias, es como imagínate que pasen 4000 años y se consiga por ahí la Eucaristía. Se consiga por ahí el bautismo. Pero no se consigue la primera comunión, no se consigue la confirmación, no se consigue. Entonces, no se consiguen los demás sacramentos. Entonces es como, bueno... Aquí está como el core del cristianismo, ¿no? De la Eucaristía. Pero no está todo. Ya, Es un poco lo que sucede con el hermetismo. ya. Ok. Y antes de... Perdón, y se me olvidó otra... O sea, se me olvidó hacer el recap acá. Ajá. Sorry. Después que viene el diluvio y toda la cosa y Noé guarda la tabla esmeralda en el monte Hebrón, Ajá. es Sara, la esposa de Abraham, que consigue la tabla esmeralda. Ok. Wow. Sorry, porque no es que la dejaron ahí, ya no. Es que la consigue y bueno, y ahí es como va pasando. Claro, pero esto, o sea, yo no lo he visto en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Este mito... Porque de nuevo, todo esto son cosas que van a ocurrir. Van a ser, o sea, vamos como por... En los evangelios en los comentarios. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando En los pies de página. tú, por ejemplo, lees el Zohar, ¿qué es lo que hace el Zohar? El Zohar son comentarios del Antiguo Testamento. Entonces tú vas a tener comentarios del Antiguo Testamento y vas a tener además diferentes versiones que más allá de ser evangelios apócrifos, que esto tiene que ver, Apócrifos, gracias. esto ya es harina de otro costal, tú vas a poder tener estas ideas de, bueno, como lo que te decía del profeta Idris. Existe el profeta Idris en el Corán, pero en ninguna parte del Corán dice el profeta Idris es Hermes y Hermes le dio a Moisés el conocimiento. No, eso no existe. Porque en esta línea, Idris le dio el conocimiento a Moisés y Moisés lo llevó a Egipto y se lo dio a los sacerdotes y así es como va pasando la cadena. No importa si fue Idris, no importa si fue Set, no importa si fue Alejandro Magno. Lo cierto es que es un conocimiento tradicional que se ha transmitido por siempre y todavía hoy funciona y por eso está ahí. Eso es todo. ¿Existe alguna referencia o algo similar a la tabla esmeralda antes de que se hiciera conocida la tabla esmeralda? Es decir, lo que está escrito en la tabla esmeralda lo vimos en algún lado antes, que es de donde pudo haber salido o de donde ¿Sí me Sí. sigues? Vamos a partir de la premisa que esto es como los mitos. Ok. O sea, entonces, vamos a imaginar que un señor llamado Hermes Trismegisto se sentó y escribió la tabla esmeralda. La escribió porque la recibió de alguien, Claro, de un ajá. maestro, y ese maestro de otro maestro, y ese maestro de otro maestro, y ese maestro la recibió de el Fiat Lux. Dios, fin de la historia. Entonces, lo que existe acá es una recopilación de un conocimiento que en teoría es un conocimiento que en la primera temporada todo el mundo tenía y que eso se perdió. Hay gente que, por ejemplo, dice que, siguiendo con los mitos de la tabla esmeralda es lo último que queda de la Atlántida antes de hundirse. Ok. Entonces, fíjate, como todo... Claro, esa... O sea, todo va engranando, ¿no? O sea Atlántida, sea Alejandro Magno, sea Idris, sea Moisés, lo cierto es que es un conocimiento que se perdió y se encontró en un momento que se tenía que encontrar para cumplir una función dramática. ¿Y cuál era la función dramática del hermetismo?
traer un conocimiento que ayuda al hombre a trascender. Claro. Fin. Y lo bonito es que tiene esa flexibilidad para tú poder tener en un grabado alquímico a Cristo al lado de Hermes y del otro lado un dragón. Y funciona perfectamente. Ok. Funciona, pero ¿por qué funciona? O sea, ¿por qué funciona? Es decir, entiendo quizás algunas similitudes entre Hermes y Cristo, pero o me están hablando de ciertas características de Cristo y ciertas características de Hermes. En el contexto, pues para que los cristianos lo entiendan mejor, lo entiendan. En el contexto del cristianismo hermético, pregunto, ¿qué ocurre con Cristo? Cristo es no solamente el Hijo de Dios, sino que Cristo logra, en teoría, espiritualizar el cuerpo, que es lo que en teoría uno debería buscar, y poder ascender a los cielos, ¿no? Y ser uno con el Padre. Eso es lo que va a buscar el hermetismo. En fin, por eso, de nuevo, es algo que funciona, porque la base de toda escuela de misterio, llámese masonería, rosacrucismo, sufismo, es precisamente espiritualizar el cuerpo. Trabajar con la materia al tope para poder acercarnos al plan divino. Listo, por eso funciona. Ok. Y entonces, esto creo que lo hablamos en el episodio Lo vas a tener en Oriente con el yoga, es la misma historia. O sea, que baja la energía del muladhara al chakra coronilla y toda la cosa, salir de la rueda del samsara, o sea... Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo, solamente que de diferentes lentes. Ok, esto lo hablamos en el episodio de alquimia, pero para como que retomar, entonces el hermetismo lo que me da es el marco teórico de la alquimia. Y la alquimia es la acción práctica del hermetismo. Exactamente. Es como la diferencia entre la masonería especulativa y la masonería operativa. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la...? La masonería operativa era la de la primera temporada. O sea, es literalmente los masones que construían catedrales. Esta es la operativa. La operativa. Operativa que opera. Exactamente, que opera. Y la especulativa es la que vamos a tener después de la creación de la Gran Logia de Inglaterra. Especula, empieza a salir como que... Estamos hablando del siglo XVIII y es un poco tomar toda esta estructura y verla desde un punto de vista simbólico. Okay. Que, bueno, ojo, ya los masones albañiles de la masonería operativa tenían la perspectiva simbólica porque vivían en el momento. Hacían automático. Exactamente. Entonces, para que no se pierda, la masonería especulativa rescata esto de acá y bueno, es como, ok, tal vez para un masón operativo era más sencillo entender el tema de esto es una piedra bruta y la voy a transformar en una piedra cúbica perfecta para que entre en un templo y ese templo está erigido a Dios. Y por transitividad, mientras estoy trabajando la piedra, yo me estoy trabajando a mí. Esto era muy claro para el masón operativo. El masón especulativo es como, bueno, yo no estoy trabajando ninguna piedra, pero entonces, bueno, pienso en que lo que estoy haciendo acá es como si fuese una cantera, entonces me estoy trabajando, Es un poco lo que sucede. Ya, ok. Se supone que el alquimista es la misma historia. Está trabajando en el horno alquímico, en el atanor, etcétera, con la materia, que es un reflejo de lo que tiene adentro. Entonces, el hermetismo va a ser la parte teórica, la alquimia va a ser la parte práctica. Claro, pero entonces, ya. Vamos a ir un poquito. Vamos. Tengo la tabla esmeralda. Que la tabla esmeralda es un escrito relativamente corto, que es como un poema. Sí, exactamente. O está escrito de manera de un poema o algo así. Sí. Lo vamos a leer en estos momentos. Ahorita. Prendan unas velas. Entonces, está ese poema. Y el hermetismo se desarrolla a partir de ese poema. Y otros textos alquímicos que van apareciendo, como por ejemplo... Pero entonces me estás hablando de una consecuencia antes. Como si el hermetismo es la base, te nutres de la alquimia, que es la práctica de... No, ya va. El corpus hermeticum, o sea, está la tabla esmeralda, está el corpus hermeticum. El corpus hermético es otro libro. Sí, y vamos a decir, hay 30 libros de hermetismo. Que ya aparecen en determinado momento, pero que se supone que vienen de hace muchísimo tiempo atrás. Muchísimo, como andas de la tabla... Exactamente. Entonces, se supone que la alquimia viene de los sacerdotes de Egipto. Entonces, vamos a imaginarnos que esa cadena no se rompe, aparece el hermetismo, la gente le comienza a interesar el hermetismo y comienza a reavivarse esa cadena que antes estaba en las pirámides y que llega acá y comienza ese trabajo. Pero en algún momento esa cadena se rompe también.
Ok. Ya te entendí. Ok, vamos a... Siguiendo un poquito... Ok, y entonces... Antes de entrar en esto, que es como que lo divertido. El hermetismo Ujú. influye en otros conocimientos. Sí. O solamente toma de otros conocimientos y ya. O en qué... ¿Cuál sería esa influencia en otras doctrinas o en otros cuerpos de conocimiento que tiene el hermetismo? Entiendo la relación hermetismo-alquimia, pero no sé lo demás. Por ejemplo, lo vas a tener en todas las escuelas de misterio de Occidente. O sea, Ok. en el sufismo, en la alquimia, en la cabalá, vas a tenerlo presente. Bueno, de hecho, se supone que, y esto lo dicen los autores, la alquimia es en Occidente, el yoga es como funciona en Oriente. O sea, Ok. el yoga es la alquimia de Oriente. Ok. Y fíjate que, de nuevo, es la misma historia. Estás trabajando con energía, la estás perfeccionando para... Sí, pero aquí Dale. discutiendo. Ajá, claro, pero en yoga tú estás trabajando con tu cuerpo, Ujú. ¿sí? Y tu tema, pero tu instrumento es tu cuerpo. Pero en este caso la alquimia es algo afuera. Que Claro. son elementos. Entonces, Porque la ¿cómo es? visión de Oriente es una visión donde todo está acá. ujú. Entonces, tienes esta idea de el silencio. ¿Sabes? De la Sí, nada. de la nada, el del caos. no hacer. Ajá. En Occidente somos todo lo contrario. Hacer. Entonces, claro, tú ok. necesitas tener una doctrina que sea coherente Con con tu cultura, sí. cómo nosotros somos. Claro, eso tiene sentido. La verdad es la misma. Pero evidentemente acá va a ser, necesito afuera para ir adentro. Allá va a ser, necesito es Sacarla de adentro. de Que adentro, tengo- exactamente. Eso está Y interesante. estamos hablando exactamente de lo mismo. Ya, ok. Entonces, ok. Cool. Ok, entonces, una de las cosas que hemos tratado de hacer en los episodios es cómo utilizamos las cosas de los que hablamos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a comer esto con esta tabla esmeralda? Vamos a leerlo. Ok, adelante, querido No, dale profesor. tú. Bueno, sorry si me equivoco. Ajá, vamos a prender una vela, hacemos No, algún ya ritual. ya está la vela prendida. Ya eso se hizo backstage. Sí, exacto. Ok, vamos a leer la tabla Pero esmeralda. vamos por frases y vamos ahí metiendo. Ah, y le vamos Claro. dando. Ok, es súper rapidito, ¿no? Tampoco... No se crean que es el pequeño Larousse ilustrado. Es algo corto, es un párrafo. sí. Que Ok. hay muchas versiones, by the way. O sea, Sí, hay eso muchas tú me lo dijiste traducciones, cosas, la, tal. la, Sí, la otra sí. vez, claro, es que me Porque es imagino, como me un imagino. antiguo fenicio donde está escrita, entonces bueno. Sí, Pero también. igual se mantiene Y también esencia. podemos ver que funciona y que no, ¿no? Ujú. Con una mirada también crítica. Ok, comienza con verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para realizar el milagro de la causa única. De nuevo. Bueno, lo hablamos un poco en equivalión, ¿no? Pero ¿qué es una verdad? Lo que está arriba es igual a lo que Que está está abajo y lo Entonces, que está abajo es igual a lo exactamente. Entonces, ¿qué puedes decir tú? Bueno, así como, por ejemplo, tengo arriba los planetas, aquí abajo tengo los metales. Ujú. Así como arriba está Dios, pues el hombre es una creación, o sea, es creado a imagen y semejanza de Dios. Podemos decir, si lo queremos llevar a términos psíquicos, que mis procesos que están ocurriendo a nivel interno los voy a proyectar afuera Claro. y viceversa. Lo que Como está afuera me hemos está hablado. afectando. Ujú. Es una verdad, ¿no? Sí, o sea, estamos todos parados en la misma página. Claro, entonces, claro, esto comienza con esto, es como, no vamos a decir que esta es la verdad, pero si es dentro de la tabla esmeralda, esto es de las cosas más importantes, porque es lo primero que nos trae, ¿no? Claro. Que es el poder reconocer que me imagino que no estamos separados con el universo o con Dios o con... Porque Pues fíjate, es igual. para realizar el milagro de la cosa única, Ajá, exacto, eso es lo que te iba a preguntar. el uno, lo indivisible El milagro de la cosa única quisiera decir de Dios o de la del espiritualización de la materia, lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Para que tú puedas vivir en unidad, Ujú. tienes que entender que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. claro. Lo que está dentro es igual a lo que está afuera, porque si no vives escindido. Claro. Split. Claro. Claro, en el momento es que es difícil, porque si no es creerse Dios, porque no somos Dios, pero tampoco es creer que no somos parte de ese Dios. Exactamente. ¿No? Estamos completamente separados de la fuente y del universo y lo que sea.
pienso que es importante saber que no, ¿no? Y también, claro, también no es un tema de como confort religioso, porque puede sentirse, o a veces yo pudiera pensarlo así, es como que, ¿sabes? Bueno, Dios como contenedor de mi vida o lo que sea, que sí es válido, pero creo que es un poquito más allá que eso. No es solamente la contención que nos da la religión o esta visión de Dios, sino es más como el entender qué es uno de verdad, no sé. Ministro, está duro. Ajá, sigo. Ok, y así como todas las cosas provinieron del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Claro, que es todo vinimos de ahí y todo... Vamos para allá. Vamos para allá. Claro, y todo parte de ahí. Y de nuevo, ¿qué es ese uno? El Big Bang, la chispa divina, Sí, o claro, sea, lo que lo quieren llamar. Como lo quieran llamar, que es el todo y la nada al mismo tiempo. Y esto es lo mismo que es que esto lo hablamos en el episodio de Alquimia. La frase en Full Metal Alchemist, que es que dice todos son uno y uno son todos, ¿no? Como también los mosqueteros, pero no de esa manera. Lástima que Borges nunca vio Full Metal Alchemist. Sí. Sí, eso es lo recurrente cada vez que lo mencionamos. Ok. Todas las cosas nacieron de esta cosa única por adaptación. Ok. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. ¿Aquí qué me estamos hablando? Fíjate cómo sol-luna son contrarios. Viento-tierra son contrarios. Y si lo queremos ver, el sol se pudiese asimilar al elemento fuego, la luna al elemento agua, el viento el aire y la tierra es la tierra. Entonces fíjate cómo esa chispa divina forma parte de los 4 elementos, forma parte de lo masculino y lo femenino y los une. Claro, que es todo. O sea, que es todo, que es la quinta esencia, que es el éter, etc. Sí. Ok, el padre de toda la perfección de todo el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra. La chispa divina, la chispa de Dios, está aquí y no importa que estemos en este plano imperfecto, en este valle de lágrimas, dolor y sufrimiento, sigue estando la presencia incólume de Dios aquí. Claro, porque de la manera que lo veo, no necesariamente es así. Pero, esto es una interpretación. Sí, completamente. Y esto es aquí, todo el mundo, si quiere interpretarlo diferente, por favor, háganlo. Sí, lo importante es expandir. Es como... ya se me fue lo que estábamos hablando. Lo de cómo igual la chispa divina sigue estando... Claro, porque uno... o sea, aunque todos... no exista, pero mientras tú existas, la chispa divina existe y seguimos y sigue existiendo Dios, ¿no? Pues, de nuevo, sí, está en uno. Ok. Separarás. Ajá. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente con mucho ingenio. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Cuando estamos hablando de la tierra al fuego, es que se supone que el elemento que está más relacionado al espíritu es el fuego, porque de los 4 elementos el fuego es el único que va hacia arriba, y la tierra pues es el elemento más denso y más pesado. Más terrenal. Y toda esta idea de subir y bajar es esta famosa frase alquímica de solve et coagula. Ajá, sí, eso es lo que me suena. Exactamente, o sea, tú vas a agarrar constantemente un elemento, y si lo llamamos a lo psíquico, un elemento que tienes en sombra, sube a la conciencia, eso hace que vuelva a descender, y en ese proceso de estar como masticando es que uno, en teoría, va haciendo procesos. Todo es ir y dar vueltas, ir y dar vueltas, ir y dar vueltas. Y también dice de separar lo sutil de lo grosero, que es claro, esto lo hemos hablado de lo grosero quizás es esa parte sombría o esa parte que no es realmente tuya, que está tapando tu verdadero self y que uno a través de la química o a través de lo que utilizas vas a ir como que limpiando y quitando hasta tener lo y claro, lo y fíjate sutil. que lo separas para reunificarlo, pero desde otro lugar. Claro. Un poco es como, no sé, imagínate que eres una persona que tiene un temperamento horrible, ¿no? Entonces comienzas a ir a terapia y separas. Ok, yo entiendo que
tengo un temperamento horrible porque tuve una relación pésima con mi papá. Ahora entiendo que tengo que hacer algo en este temperamento horrible y que no tengo por qué caerle a gritos a mi papá. Entonces, no sé, perdono a mi papá y voy al gimnasio y de esa manera practico boxeo. Entonces, reintegro esa parte de mí. Claro. Y no, pero ya trabajada, ya perfeccionada, ya no sé qué. Claro, estos son 40 millones de años de terapia, es un ejemplo. Obvio, ese es el objetivo. Sí, claro. Claro, y también lo otro que es asciende de la tierra al cielo y de nuevo asciende a la tierra y recibe de la fuerza las cosas superiores y las inferiores, que es un poquito también lo del el vitriol, ¿no? Lo de, ¿cómo es? Visitando tu templo interior, rectificando, encontrarás la piedra oculta. Que es como que, ¿sabes? Ves afuera, no solamente es lo que está adentro, también ves las cosas afuera, pero una vez que lo veas afuera, lo vuelves a integrar a ti. Ok. Asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe las fuerzas de las cosas superiores y las inferiores. Así lograrás la gloria del mundo entero. Que es como la iluminación, ¿sí? O llegar al mundo en el tarot, o eres uno con Dios. Entonces toda oscuridad huirá de ti. Aquí está la fuerza fuerte de toda la fortaleza, porque vencerá todo lo sutil y en todo lo sólido penetrará. Esa se supone que, en teoría, como muchos lo han interpretado, es cuando se crea la piedra filosofal. Que la piedra filosofal va a ser este compuesto que transforma cualquier metal vil en oro. Que, como lo hablamos en el episodio de alquimia, se lo vamos a ver por acá, es un poco como, llevándolo a lo psíquico, como después de mucho dolor y sufrimiento, un proceso tal vez traumático que estaba en sombra, pues se transforma ahora en claro, en tu mayor luz, fortaleza. En tu mayor fortaleza. O sea, es como la persona que pasó por un trauma horrible y ahorita ayuda a otras personas a superar traumas. Sí. Que es un poco... Es eso, ¿no? Es integrar los elementos que tenemos en sombra, los que nos duelen, lo desconocido, para justamente acercarnos a nuestro verdadero yo, que es esa totalidad interna que tenemos. Eso es como, de nuevo, esto es una interpretación. ¿Sí? Es como llevamos las cosas. Así fue creado el mundo. Habrán aquí admirables adaptaciones cuyo modo es el que se ha dicho. ¿Qué es lo que te está diciendo él? Bueno, después va a llegar una gente y va a hacer un Kybalión, después van a venir otras cosas, pero la base es esta. Claro, que es como... Y es el tratar de ver el fondo, ¿no? El fondo de las cosas. Y termina con... Por esto fui llamado Hermes 3 veces grandísimo, poseedor de las 3 partes de la filosofía de todo el mundo. ¿Cuáles serían esas 3 partes? De las 3 partes de la filosofía. Bueno, ahí también hay como todo un tratado alrededor de por qué el 3, ¿no? Entonces, por ejemplo... En el episodio del número 3... Ajá. En el cristianismo, por ejemplo, va a hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Sagrada Trinidad. Nosotros vamos a poder tener todas estas triadas relacionadas con el poder, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener el poder de los guerreros, el poder de los sacerdotes, el poder de los artesanos. Que vendría siendo un poco como, bueno, el sacerdote, o sea, el chatrilla, el vaishya y el brahman. Que va a ser un poco como los templarios, los masones, los rosacruces. Que van a ser como los Odín, Thor y... Bueno, es que es un tema ahí con Odín porque Odín representa... Odín va a tener dentro de él al guerrero, va a tener al sacerdote y va a tener al artesano. Porque Odín también va a ser poeta. Entonces, bueno, son como esas 3, esa triada que es lo que ayuda a trascender. Voy a averiguar lo de las 3 partes de la filosofía. O sea, que no sé a qué se pudiera referir. Voy a pensarlo. Métale cabeza. Ojo, se ha escrito hasta decir basta. Obvio, claro, no. Como que para ver qué pudiera ser. Entonces, claro, ¿qué queremos con esto? Obviamente no es que impriman esto en su casa y lo lean y lo recen, que no es lo que tiene sentido. Pero sí es como, ok, vamos a decir, cuerpo de conocimiento, como dice Luis, hay ciertas cosas que a mí me resuenan, a ti te pueden resonar, que pueden ayudarnos a expandir ese, pues, vamos a decirlo, conocimiento, ¿no? Pero también dejando a la vista que el hermetismo me da espacio para que muchas cosas que pueden parecer diferentes puedan estar en el mismo espacio y me ayuden, sin llegar al sincretismo. ¿Qué piensas tú que...? Si nosotros, y me voy a ir como a lo más básico, ¿no? Si nosotros vemos esta idea del hermetismo como todo lo que está afuera está dentro, todo está conectado, pues evidentemente nuestra manera de actuar y de pensar y de acercarnos a todo, pues cambia, ¿no? Porque ya no es
Bueno, empujo no a sé. Daniel, ese es problema de Daniel. No. Entiendo que hay una conexión entre él y yo, o con Pino, o con lo que sea que esté pasando afuera. Sí. Y eso es algo bonito. Y fíjense, de nuevo, hermetismo práctico 101. Y por eso lo que habíamos hablado del cristianismo, ¿no? En teoría, ama a Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Entonces, si tú partes de esa premisa, pues el mundo sería chévere. Sí, bueno, no sé si es porque soy luna en Libra, pero es como no hagas a los demás lo que no te No te gustaría que te hagan. hicieran. Es lo así. mismo, Eso, es lo eso mismo. sí, yo toda mi vida he partido de eso. No siempre lo logro, pero... Y no sería trascender, y no sería tal, no sé qué, tal, sí. Entonces, fíjate como no es tan complicado. Oye, pudiéramos hacer un análisis de los 10 mandamientos, Luis. Y nos vamos así súper... Ay, yo le he hecho pichón. Bueno. Vamos a echarle. Y fíjate Ah. que esto que está acá, si ya vieron el episodio del Kibalión o se lo pueden ver después, es el Kibalión. Claro, claro. Ahí vemos. Oh, hola, Pino. Hola. Esta es la primera aparición de Pino en la En temporada. esta tercera temporada, sí. Bueno, como vemos Pino saludándonos. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Bien, ¿algo más que queramos decir? Bueno, nada, déjenos sus comentarios. ¿Qué onda? Hay miles de teorías en internet, hay miles de libros, hay miles de textos alrededor de la tabla esmeralda. Yo creo que la idea de este episodio es un poco como abrirles la puerta y que busquen a ver qué onda. Van a conseguir, como les digo, muchas interpretaciones, muchas teorías, pero creo que tal vez con este episodio tienen una vaga idea o una idea bastante general de qué va. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, comenzar a buscar. Que es lo que siempre intentamos con cada episodio. Que se hagan preguntas, que busquen cosas, etc. Sí, la idea es que exploren cosas que les resuenen, que les llamen la atención. A mí me gustaría como que conocer un poquito más de esto. Y por sobre todas las cosas, dentro de lo posible, irlo aplicando, ¿no? Que es como ir viviéndolo a partir de esa certeza interior que podamos tener. Y sí, aplicarlo a la vida de esa manera. Bueno. Así que, bueno, si les gustó, pues déjenos comentarios, aluvión de mensajes, correos, etcétera, etcétera. ¿Qué otros temas les gustaría que habláramos en esta temporada? Yes. Ya nosotros tenemos como un poco un mapa. Sí. Y hay como un hilo conductor hermético Ujú, exacto. en esta temporada. Pero igual, todo lo que quieran aportar, pues bienvenidos. Recuerden que este podcast crece gracias a ustedes. Sí, y coméntenos, vean qué opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo, para justamente, de nuevo, expandir nuestros conocimientos acerca de esto. Nos vemos. Chao. Chao, Pino. Ay, tío Pokémon, yo soy el gato hermético. Viste, estoy abajo y me monto encima de los Fue lo otros. que yo pensé, que abajo y arriba. Viste, soy el hermetismo en el día a día. Me voy ahora para abajo.